Buen día, hermano, hermana. Como siempre, los domingos nos estamos reuniendo en la comunidad evangélica metodista del barrio de Almagro, en Buenos Aires, a las 11 de la mañana. Recordá que son reuniones presenciales, son cultos de alabanza donde compartimos canciones, el encuentro y la alegría de vernos. Mientras tanto, si por distintos motivos no te podés acercar, te compartimos esta pequeña reflexión. En este domingo en particular, en muchas iglesias cristianas, ustedes van a escuchar que se comparte el texto de Juan, el Evangelio, en el capítulo 14, versículos del 23 al 29. Y dice Juan en su Evangelio, donde relata la charla de Jesús con sus discípulos, es Jesús quien habla y dice, el que me ama hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. El que no me ama no hace caso de mis palabras, y las palabras que ustedes están escuchando no son mías, sino del Padre que me ha enviado. Les estoy diciendo todo esto mientras estoy con ustedes. Y sigue diciendo Jesús, pero el defensor, el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre, les va a enseñar todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. La paz les doy, mi paz les dejo, pero no se las doy como el mundo la da, ni se angustien ni tengan miedo. Y me oyeron decir que me voy y que vendré para estar con ustedes. Si de veras me aman, se habrán alegrado al saber que voy al Padre, porque Él es más que yo. Les digo todo esto de antemano para que cuando suceda, entonces ustedes crean. Y esta es la palabra del Evangelio de Juan para este domingo 22 de mayo de 2022. Y es un mes especial, tanto para el movimiento metodista en el mundo, que el 24 de mayo celebramos esta experiencia espiritual de don Juan Wesley, generador de este movimiento, donde siente el renuevo del Espíritu Santo, así como también un mes especial donde la presencia y la memoria de trabajadores y trabajadoras nos sigue acompañando en ese 1 de mayo que celebramos cada año. Celebramos y conmemoramos. Entonces, yo creo que en gran medida, leyendo los evangelios y en particular el Evangelio de Juan, vemos que la fe y la demanda de la fe, que es en la misma figura de Jesús, exige fidelidad y lealtad en todo momento. ¿Para qué esta fidelidad y lealtad? Se preguntarán. Bueno, para no traicionar los principios y valores que el reino tiene en todo momento. Una vida abundante, una vida cuidada, una vida resguardada del daño de este mundo y por sobre todo ser sal y luz, levadura y agentes de cambio que anuncien la buena nueva en medio de los que aún no creen. Este campo de siembra se cuida afanosamente tal como lo expresa el ministerio público de Jesús desde las ovejas propias y otras que no lo son, como dice el mismo Evangelio de Juan en el capítulo 10 un rato antes, en donde lo importante es que el enemigo, ese que el mismo Jesús declara vino a robar, matar y destruir, quede lejos con sus acciones de la comunidad que da testimonio, hasta la certeza, por ejemplo, de la promesa que un nuevo defensor, el paráclito en griego, que es una palabra que remite a la figura del abogado defensor, de alguien durante un juicio, cuidará de nuestras vidas y no nos va a dejar ni huérfanas ni huérfanos. En este discurso de despedida que Juan elabora en palabras de Jesús, desde el capítulo 14, versículo 12 en adelante, la promesa de la venida del Espíritu Santo es un dato más que relevante al tiempo que les toca vivir con los discípulos, rememorando las promesas de nueva alianza, tal como Jeremías y Ezequiel lo anticipaban. En ningún momento, más allá del profundo dolor y la angustia que seguramente habría en Jesús y sus discípulos frente a lo inminente de la gravedad de hechos que sucedían, en donde la muerte de Jesús claramente era buscada y requerida en toda Judea, Jesús en ningún momento pierde el control de esta situación y asume la angustia de los suyos como una angustia propia. Esto es algo maravilloso que tiene este Jesús, este Dios encarnado. Aún nuestras angustias son sus angustias.
algo propio del cuidado, del acompañamiento, de la ternura y del profundo afecto que nuestra fe demuestra. De ahí el dato relevante que en el Evangelio de Juan aparecerá reiteradas veces y que tiene que ver con el amor que sella la fidelidad y lealtad no solo de los miembros de una comunidad entre sí, sino de los hijos e hijas de Dios con Jesús, con su protector que es el Espíritu Santo y por ende con el Padre. Este dato tan fuertemente trinitario en la historia de la Iglesia tiene que ver con nuestra práctica que haciendo un camino inverso, digo a los credos de la historia, en donde comenzamos con el creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros hacemos el camino inverso y vamos de la experiencia del Espíritu al conocimiento del Hijo y de conocer al Hijo llegar al Padre. Y llegamos a ese mismo resultado de protección y cuidado. Esto es, digo yo, como iglesia pospascual que somos reconfortados y reconfortadas por la presencia del Espíritu Santo siempre en medio nuestro, guiados por la enseñanza de Jesús y glorificados conjuntamente con el Padre. Es esta confianza plena en el cuidado del Espíritu Santo encarnado en la comunidad de fe que da testimonio de Jesús resucitado, lo que nos permite finalmente afirmar que está el Padre Creador que nos cuida, parafraseando el Salmo 46, aún más allá de la muerte. Ser fieles y leales con el amor inquebrantable recibido es lo que nos permite soportar duras crisis y poder afirmar que la esperanza en Jesús nunca acaba, ni nada ni nadie puede sustraerla de nuestras vidas. Esa esperanza está ahí. En esta experiencia de ser fieles al Evangelio recibido, el metodismo en el mundo tiene un amplio camino recorrido. Y en esas despedidas que me quiero quedar, despedidas que generan nuevos promesas, compromisos y también desafío para para los que venimos luego, me quedo con estas palabras de despedida, no solo las de Jesús, sino las de Samuel Filden, pastor metodista nacido en Tormedon, Lancashire, Inglaterra, en donde su padre trabajaba en una fábrica de algodón. Y fue un trabajador y un activista social en Inglaterra con el movimiento por un día laboral de 10 horas. Imagínense lo que pedía, ¿sí? Samuel Filden se fue a trabajar a la edad de 8 años a las fábricas de algodón y quedó impresionado con las malas condiciones de trabajo. Emigró a Estados Unidos después de haber alcanzado la mayoría de edad y en 1869 se trasladó a Chicago, donde tuvo distintos trabajos. Estudió teología y se convirtió en un predicador laico de la Iglesia Metodista Episcopal, aunque no se ordenó como presbítero, sino que sirvió como pastor laico en varias congregaciones de trabajadores en el centro de Chicago. Allí se unió a la causa de los trabajadores y trabajadoras, convirtiéndose en un miembro de la facción Grupo Americano de la Asociación Internacional de Trabajadores en 1884. Interesante, ¿verdad? Su participación se relaciona con la lucha de los trabajadores de Chicago para conseguir una jornada laboral de 8 horas. Filden trabajaba activamente para el movimiento obrero. 1 de mayo de 1886, miles de trabajadores se declararon en huelga para obtener este beneficio. Durante los días siguientes se sucedieron episodios de protesta, represión y violencia, y en uno de ellos un artefacto explosivo detonó entre los hombres de la policía, matando a uno de ellos e hiriendo a otros. La policía abrió fuego sobre los obreros, matando a un número indeterminado de ellos. Se declaró el estado de sitio y se produjeron decenas de arrestos y posteriores denuncias de torturas. 8 de ellos fueron sometidos a un juicio que la historia rápidamente calificó como una farsa. Samuel Filden se defendió con un extenso discurso en donde su parte final expresaba, a modo de despedida también, antes de ser ejecutado: yo amo a mis hermanos los trabajadores como a mí mismo. Yo odio la tiranía, la maldad y la injusticia.
El siglo XIX comete el crimen de ahorcar a sus mejores amigos. Hoy el sol brilla para la humanidad, pero puesto que para nosotros no puede iluminar más dichosos días, me considero feliz al morir, sobre todo si mi muerte se puede adelantar un solo minuto a la llegada del venturoso día en que aquel alumbre mejor para los trabajadores. Yo creo en que llegará un tiempo en que sobre las ruinas de la corrupción se levantará la venturosa mañana del mundo emancipado libre de todas las maldades, de todos los monstruosos anacronismos de nuestra época y de nuestras caducas instituciones. Así terminaba su discurso de despedida. Fielden se convirtió en un orador frecuente y elocuente en la causa de los derechos laborales. Se casó en 1880, tuvo dos hijos, el segundo de los cuales nació mientras él estaba en la cárcel. Así, vidas comprometidas, fieles y leales a ese amor encarnado, son las que podemos recordar el día de hoy, teniéndolas como ejemplo de lo que significa recibir ese amor de Jesús, ser leales al reino, ser leales a esa iglesia universal que se manifiesta de tantos modos distintos, también en la lucha de los trabajadores y trabajadoras por mejores condiciones hasta el día de hoy. El trabajo no es solo una bendición dada por Dios como acto creativo que realiza el ser humano en su diario vivir. Es también una promesa que como tal se convierte en derecho para su pueblo. Que el Señor nos haga recordar esto y tengamos en cuenta ese profundo amor que nos da la fidelidad del paso a paso, día a día con Jesús en nuestras vidas. Amén.